Buenas noches, mi nombre es Juan Raúl Cárdenas y vamos a hablar del transporte aéreo, fluvial y terrestre. ¿Listo? Entonces, el transporte tiene un modo y un medio. ¿Cuál es el modo? La manera en la que yo voy a hacer el movimiento de mi mercancía. ¿Listo? Es decir, si yo necesito, por ejemplo, en este caso, del transporte aéreo, del transporte férreo o del transporte fluvial. Ese es el modo. Y el medio es, si yo, por ejemplo, necesito de un vehículo para hacer el movimiento de mi mercancía, por ejemplo, un avión, un tren, un buque. Ese es el medio. ¿Listo? Transporte aéreo. Es el ideal para el transporte de cargas con mayor cuidado y rapidez a largas distancias. ¿Qué vehículos o qué tipo de aviones necesito? ¿Un avión carguero o un avión convencional? ¿Listo? Mixto. Sus ventajas, la rapidez, la seguridad y el alcance global que tiene. Sus desventajas, el alto costo y yo podría decir que la capacidad y la restricción que tienen de carga. ¿Listo? Una documentación, la guía aérea, el manifiesto aéreo, la factura comercial, el certificado de origen y la póliza del flete. ¿Listo? Ahora, también encontramos el transporte férreo. Entonces, perdón, utilizando, utilizado para grandes volúmenes de carga a distancia. ¿Qué tipo de vehículos o qué tipo de trenes hay? Está el tren unitario, que solamente es o de pasajeros o de carga. Está el tren carguero o mixto, que es el que inicialmente en la parte posterior de la locomotora están los asientos para las personas, movimiento de transporte de personas, y en la parte posterior del tren, finalizando, encontraremos los vagones de carga. ¿Listo? El tren intermodal, que es exclusivamente para el movimiento de contenedores y pues los tipos de vagones, que fueron los que ya les estuve explicando. ¿Cuáles son sus ventajas? La gran capacidad que tienen para mover mercancía, el bajo costo y la menor congestión. ¿Sí? No hay una congestión vehicular o lo que pasa en el transporte terrestre, con lo que puede pasar con una mula, de pronto un derrumbe, bueno. Entonces, desventajas del transporte férreo es su infraestructura limitada, la poca flexibilidad y que esto requiere de transbordos. ¿Sí? Entonces, el tren va a llegar hasta cierto punto y yo tengo que contratar o disponer de vehículos, tractocamiones, para que terminen de completar el movimiento de mi mercancía. Eh, la documentación, la carta de porte del, de- del movimiento de la mercancía, el Registro Nacional de Transporte de Carga, la factura comercial, el permiso de autotransporte y el permiso para mercancías peligrosas si esto aplica. Si no aplica, pues no va a haber necesidad. El transporte fluvial es ideal para grandes volúmenes de carga pesada o a granel bajo costo que cuentan con una red fluvial navegable. Tipos de vehículos, buques fluviales y embarcaciones pequeñas. Ventajas, el bajo costo, eficiencia energética y la gran capacidad. Acceso limitado, desventajas, su acceso limitado, la baja velocidad y la dependencia 100% de las condiciones climáticas. Su documentación es el conocimiento del embarque, manifiesto de cargas, factura comercial, certificado de origen, licencia de navegación y registro nacional de transporte de cargas. Hay un documento que aplica para los tres, que es la autorización aduanera en caso de que el producto ingrese o salga del país. Por ejemplo, para salidas del país, esto aplica para el transporte aéreo y el transporte fluvial. Y para autorización de ingreso en mercancías o importaciones aplica para los tres. ¿Listo?
Por ejemplo, un ejemplo del transporte aéreo, podemos hablar de la pandemia, de que pues digamos que la mayoría de los países utilizaron el transporte aéreo para movilizar las vacunas de pues que se requerían para vacunar a toda la población, a toda la población mundial y pues digamos que el medio de transporte que más se utilizó para el movimiento de dichas vacunas fue el transporte aéreo. ¿Listo? El transporte férreo, podemos decir un ejemplo de dos. En la sabana de Bogotá sabemos que encontramos el transporte turístico que llega a Zipaquirá y tenemos el transporte de carga que viene desde Suezca, de Cementos Tequendama, pues con grandes cantidades o un gran volumen de vagones cargado con cemento de dicha empresa. Y el transporte fluvial, sabemos que el río Magdalena y el río Cauca, por ser grandes en su extensión y en su profundidad, y se prestan para que pues buques o cargueros fluviales puedan ingresar hasta cierta parte del interior del país para hacer o acercar o ingresar mercancías en contenedores o embarcaciones que puedan prestar el servicio de cruzar el río de lado a lado con vehículos de carga pesada, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora bien, en este caso de la empresa de Carbones Paz del Río, Mineas Paz del Río, que va a realizar una exportación de carbón hacia el país de Brasil, a la ciudad de Curitiba. Entonces, yo como jefe de despachos dispongo o hago primero bajo la información de que tengo que realizar el movimiento de una mercancía y para que me la liste, ¿sí? En la negociación internacional que haya tenido mi cliente con la empresa, él especifica que necesita que yo le haga el envío de dichas cantidades de carbón mineral en un contenedor 40 HQ. eh, y pues digamos que sabemos que el carbón se puede movilizar eh, a granel, pero mi cliente me está pidiendo a mí que yo le haga el movimiento de la mercancía vía contenedor en una referencia 40HQ. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para listar mi pedido o para que la empresa liste el pedido es buscar bolsas de Big Pack. ¿Para qué? Son bolsas de gran tamaño que soportan 1 tonelada cada una o pues dependiendo también del material y ahí yo poder ingresar mi carbón y acomodarlo de una manera eh, razonable dentro del contenedor para que mi cliente también le quede, pues digamos que fácil el descargue de dicho mineral y así yo poder realizar el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Como mi empresa está ubicada en el centro, casi que en el centro del país, ¿m? Entonces lo que yo voy a hacer es contratar un tractocamión, ya sea tipo patineta o mula, tractomula, que me realice el movimiento de dicho contenedor desde el interior del país, desde este caso desde Boyacá hasta el puerto de Barranquilla. ¿Por qué el puerto de Barranquilla? Porque eh, me da salida al Océano Atlántico y pues Brasil hace parte de este gran Océano Atlántico y la embarcación o el buque o sí, que me va a transportar el contenedor puede ir por todo el Océano Atlántico y llegar mucho más rápido a la ciudad de Curitiba, que según la geografía está cerca hacia los límites del, del Océano Atlántico. Entonces, realizaría ese envío vía marítima por eh, el Océano Atlántico para que sea más rápido y sea más económico para mí el envío. O depende también de la negociación internacional que la empresa haya tenido con mi cliente. Si mi cliente requiere
que, por ejemplo, él se hace responsable de la mercancía hasta el puerto de Barranquilla y que en adelante él se encarga del resto, no hay ningún problema. Pero entonces, ese sería mi paso a paso. ¿Listo? Eh, alquilar traer el contenedor, contratar la empresa de transporte internacional que me facilite el contenedor 40 HQ y yo realizar el cargue con las bolsas Big Bag y realizo el despacho de mi mercancía o de mi producto mineral así, vía carretera, vía terrestre hasta la ciudad de Barranquilla, hasta el puerto de Barranquilla y de ahí salir en un buque de contenedores hasta la ciudad de Curitiba o el puerto más cercano a esta hecha ciudad para que ahí otro transportador o otro tractocamión realice el movimiento de la mercancía desde el puerto hasta la el lugar de residencia de la empresa de mi cliente, ¿no? Ese sería el paso a paso que yo realizaría. ¿Listo? Esta es la bibliografía de donde se extrajo la información e imágenes ilustrativas que pues, se presentaron en esta presentación. No siendo más, muchísimas gracias. Quedo atento a sus comentarios.